Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, continuamos un lunes más con nuevo tutorial. Hoy vamos a ver 3 vídeos sobre instalaciones reales donde vais a ver cosas muy interesantes. Pero antes de comenzar, vamos a saludar a nuestros nuevos seguidores, que son Fernando Meriño, Jack Guerrero, Uciel Araujo, Chris 10790, Jesús Manuel Moreno, Alberto García Mancha, David Seco, César Nico Gorgiu, Servicio Game, Percy Che, Víctor, Rafael Apolo, Edwin Ariel, Frank Graciani, Raúl Soler, José López, de Javi 2313, Kumar y Oscar Costa. Bueno, pues a todos ellos, bienvenidos a nuestro canal de iCANX School, donde vamos a intentar enseñaros todo lo relacionado con la instalación, montaje, teoría, en fin, todo lo relacionado con el mundo KNX. Bueno, cosas para contaros antes de empezar con los vídeos. Pues recordaros que todos los profesores que trabajen en institutos de FP, de enseñanza secundaria, que pueden pedirnos una beca totalmente gratuita, sin coste ninguno, sin compromiso ninguno, donde le podemos enseñar a través del curso online KNX Installer, pues le podemos acercar todo lo relacionado con la instalación y montaje de las instalaciones domóticas KNX. Es un curso original de KNX Ingeniería, no lo vais a encontrar en ningún otro sitio y está basado en la normativa que hay en España. Así que nada, si eres profesor de instituto, pues ya sabes, tienes que ponerte en contacto con nosotros, mandándonos un mail y te enviamos un código de activación para que puedas acceder a tu beca online. Deciros también que estamos abiertos a cualquier vídeo que nos enviéis para que mostremos en nuestro canal, pues reparaciones, montajes vuestros, cualquier cosa que queráis mostrar sobre lo que hacéis día a día en instalaciones KNX. Pues bueno, en el correo electrónico que habéis visto antes nos lo podéis enviar y lo sacaremos. Y por último, deciros que muy pronto, en el mes de septiembre, intentaremos que sea en el mes de septiembre, vamos a sacar el visualizador de cursos y normativa oficial KNX. ¿Eso qué es? Pues eso es que en nuestra página web, en icanxschool.es, en vuestra área privada, aquellos que se registren en vuestra área privada, podéis acceder a los distintos temarios oficiales solo para visualizarlos. Es decir, podéis acceder al curso KNX Partner básico, al curso KNX Partner avanzado, al KNX Tutor y también al curso nuevo que hay ahora, que es el especialista en clima. Y ojo, el especialista en clima y el tutor podréis acceder al temario en español. Nuestros ingenieros lo están traduciendo al español para que podáis acceder a través de vuestro iPad, a través de vuestro ordenador. Tengáis en algún momento que tengáis que consultar algo, pues que lo podéis hacer en tiempo real a través del visualizador online. Y eso implica de que cada vez que haya un cambio automático en la página web de KNX, pues se actualizará automáticamente el temario. Así que ya no hace falta llevar temario en papel, ya no hace falta estar continuamente comprando libros, sino directamente desde vuestra área privada podéis acceder a la visualización de los temarios oficiales online. Vale, comenzamos. Vamos a comenzar enseñando un vídeo donde uno de nuestros compañeros hace una reparación en una planta industrial, donde, bueno, un cliente nos llamó porque tenía problemas con el alumbrado interior de la planta, porque ya no se encendían las luces cuando tenían que hacerlo, porque tenía una célula que captaba la luminosidad, es decir, cogía la aportación de luz natural del exterior y realizaba unos algoritmos en los cuales se encendía o se apagaba el alumbrado exterior. Pero por arte de magia hubo un día en que dejó de funcionar la célula crepuscular. Pues vais a ver por qué cosa tan curiosa, el motivo tan curioso por el cual dejó de funcionar esa célula crepuscular, y la reparación que tuvimos que hacer fue muy sencilla para poder dejar de nuevo el sistema en marcha. Mirad esto. Estamos en una plataforma logística en Asturias,
CNX nos han llamado por un tema de un problema que tenían con el alumbrado exterior. Este problema se debe a que nos comenta el cliente que el alumbrado exterior, dependiendo del horario en el que nos encontremos, unas veces se encuentra encendido, otras veces se encuentra apagado, de forma aleatoria, no tiene, digamos, una lógica ni tiene nada. Nos hemos dado cuenta de que han instalado una antena de telefonía justamente enfrente de la celda. Y lo que ocurre es que en el trayecto del sol, del recorrido del sol, pues nada, le da sombra y por lo tanto nos vemos obligados a tener que cambiar de posición esta célula crepuscular, ¿no? La pondremos en aquel espigón, en aquella esquina de allí enfrente, y con esto pues solventaremos el problema de nuestro cliente, el tema del control de alumbrado exterior. Pues nada, nos vamos a poner a ello y luego mostraremos el resultado. Bueno, pues ya hemos terminado el cambio de lo que es el sensor de luminosidad. Como podéis ver, la sombra de la antena ya mismo empezará a incidir donde estaba anteriormente la célula de captación, la cual la hemos trasladado a través de un tubo PVC, todo lo que es la fachada, ¿no? De aquí de chapa de la cubierta. Y la posicionamos pues para que pueda tener una buena captación solar y debidamente orientada donde debe de estar. Con esto pues solucionaremos los problemas que tenían con el tema del alumbrado exterior y otro trabajo y avería solucionada por parte del departamento técnico de CNX. Hasta la próxima. Bueno, pues después de este vídeo vamos a enseñaros otro vídeo donde también tenemos que ir a reparar, hacer un tipo de reparación a una planta industrial, donde se nos avisa de que hay que cambiar unos actuadores de lugar, hay que cambiar unos actuadores de un cuadro eléctrico donde tenía acceso todo el mundo, pues teníamos que sacarlos de ahí y colocarlos en otro cuadro que estaba bajo llave. Pues la sorpresa que nos encontramos es que cuando sacamos los actuadores de un cuadro y lo vamos a colocar en otro cuadro, pues los puentes que echamos entre cuadro y cuadro, los hilos que van de un cuadro a otro, pues nos encontramos una sorpresa que el compañero cuando se dio cuenta, y más a la hora que era, pues le sentó regulín. Mirar el vídeo. Las 10:30 de la noche y ahora... Voy a hacer un pequeño comentario. Cuando un fabricante pone que los actuadores son para 16 amperios, por favor que entren las punteras de 2,5. Porque tengo una plataforma logística sin luz. Y es que no te entran las punteras de Me 2,5. cago en la puntera. Superfuerza, como dice Ernesto Sevilla, superfuerza, superinteligencia. 10:30 de la noche y nos queda todo esto. Y ahora resulta que las punteras de 2,5 no entran en una actuadora de 16 amperios. Tócate los huevos. Así va todo. Así va todo. Son las 2 menos cuarto. Poniendo punterita. Pero bueno, ya está terminado. Acabado. Y ahora a dormir. Mañana continuaremos. Toma. La llave. Haz los honores.
Toma, toma, toma. Por último, os vamos a enseñar otro vídeo donde tenemos que sustituir un actuador que se ha averiado, es decir, un actuador que está programado, que no hemos sido nosotros los que hemos hecho ese proyecto, que tampoco lo hemos programado nosotros, y lo que tenemos que hacer es sustituir ese actuador por otro que ya lo vamos a colocar en otro cuadro bajo llave para que no sea manipulado, porque tened en cuenta que los actuadores disponen en su parte frontal unos relés, unas pestañitas de los relés, que si metes cualquier cosa e intentas subir y bajar el relé, pueden manipularlo. Entonces, si ya colocan los actuadores en cuadro bajo llave, ya es más difícil manipularlo, porque necesita la llave para poder acceder al actuador. Pues mirar este vídeo para que veáis qué forma o qué pasos tenéis que realizar para sustituir un actuador que está en un cuadro, colocar uno nuevo en otro cuadro y mirar lo que pasa con un cuadro que hemos seleccionado, donde no hemos tenido muy en cuenta el bombín que lleva la llave que protege el cuadro. Bueno, estamos aquí en una planta industrial que nos han llamado porque tienen un problema en KNX en su instalación. Y bueno, hemos descubierto que aquí hay un actuador que, si os fijáis, tiene las pestañas de los relés, las tiene partidas. Esto es muestra de que aquí hay gente que manipula, veis, por aquí también está abierto el aparato, por aquí. Esto es el síntoma de que aquí la gente manipula, abre el cuadro eléctrico, manipula y conecta y desconecta las cargas a su antojo. Seguramente sea porque haya una mala programación horaria o algo, que no vaya al unísono con la gente que está aquí trabajando. Y bueno, la gente que está por aquí, pues nada, abre su cuadro eléctrico y habrán manipulado con un destornillador, un bolígrafo, lo que sea, y parten las pestañas. Lo que vamos a hacer nosotros para evitar esto es separar lo que es la parte de instalación eléctrica de lo que es la parte de domótica, sustituyendo este actuador que está averiado por otro nuevo, y lo que vamos a hacer es colocar un armario con llave. De esa forma evitamos que nadie vuelva a venir y manipule las pestañas de los relés de los actuadores. De esa forma nos garantizamos que no vuelva a pasar eso, y también un poco que al estar bajo llave queda un poco más protegido. Para poder sacar los puentes de aquí abajo de la instalación eléctrica, como no sabemos de dónde viene, porque esto lo ha hecho otra empresa, pues como no sabemos de dónde vienen estos cables, lo que vamos a hacer es colocar unas bornas, sacar los cables hacia el otro cuadro eléctrico y colocar los cables del actuador en el mismo orden. De esa forma nos garantizamos que la relación canal A coincide con la relación canal A del otro actuador. Con el monitor de diagnóstico o con el módulo de diagnóstico que tiene ETS5, podemos sacar la información de este aparato, conocer sus direcciones de grupo y podemos hacer una programación para salir del paso en aquel actuador sin tener el proyecto en esta instalación, porque realmente el cliente no tiene el proyecto. ¿De acuerdo? Una cosa curiosa que quiero que veáis es que este armario que tiene cerradura con llave es del fabricante Ager. Quiero que veáis una cosa aquí abajo, y es que este es el bombín junto con las llaves. Pero lo curioso a la hora de colocar este bombín, entra aquí a la perfección, es que tiene una especie como de palito metálico, que es el que realmente sujeta la cerradura en ese orificio dentro del cuadro. La verdad que he puesto otra cerradura en otro cuadro anterior y me ha costado la misma vida. Trabajar con guantes con esta piececita es muy difícil. Me tengo que quitar los guantes para poder meter esta piececita metálica dentro del orificio. Invito a la gente de Ager que le dé una pensada, para ver si puede evolucionar un poco esta cerradura y poder inventar algo para que no tengamos que coger esta piececita e introducirla dentro del orificio, porque realmente en esta caja es muy complicado colocar el bombín y por esta parte meter los dedos para poder poner la pieza que sujeta la cerradura. ¿De acuerdo?
Así que bueno, ahí queda un poco en la pelota en el tejo de Agar, a ver si pueden mejorar un poquito esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues KNX Follower, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más vídeos, con más tutoriales y esperamos que el tuto de hoy os haya gustado. Si es así, dale al like. Si que conocéis gente que bueno, que puede estar interesada en aprender KNX o en adquirir todo este conocimiento o experiencia, compartir el vídeo entre vuestros amigos, conocidos, personas que estén relacionadas con el mundo de la domótica o el mundo KNX. Y nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene con otro tutorial que ya os adelanto que os va a encantar. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.